Hoy vamos a tener la suerte de escuchar la conferencia que nos va a dar Jorge Cruz, que es ingeniero de minas, compañero nuestro, que terminó en el año 2000 y que ha trabajado en varios temas, principalmente en varias empresas, básicamente de energía, el sol, luego también en técnicas reunidas. Y después de trabajar en empresas de tipo propio de nuestra carrera, que sea la especialidad de energía y de energía, pues pasó al área de inversiones, con una empresa que se llama Toro Capital, que es una empresa ya de inversiones, y el año 16, el año pasado, a finales del 2015, pues ingresó en la empresa de Advalor Gestión, que es la empresa que tiene varios fondos de inversión y que el año pasado, pues con el Fondo de Inversión Advalor Internacional, sacó un 16% de rentabilidad, de plusvalía en el año, gracias precisamente a que invirtieron en empresas mineras, tomaron la decisión de las empresas mineras. Y el ingeniero de minas del equipo de decisión de inversiones de Advalor es precisamente Jorge Cruz. Así que va a ser muy interesante que nos cuente cómo supo o qué cosa le motivó a tomar la decisión de comprar o de decidir invertir en minería, cuando la minería, especialmente la minería de cobre, pero en general los metales básicos, estaban bajando desde años anteriores, las minas estaban cayendo estrepitosamente y las grandes empresas mineras mundiales pues estaban también perdiendo cotización en los mercados. Y entonces él decidió, después de estudiar, que esto es una de las cosas que espero escuchar hoy, después de estudiar fuertemente, digamos, las compañías en las que decidieron invertir y empezaron a subir las empresas estas y se consiguieron estas plusvalías que os he comentado en el 16. 17 es otra historia. No solamente el valor invierte en minas, sino también en otra serie de valores internacionales, como son Samsung, por ejemplo, es una de las más fuertes en la que está invirtiendo, y otra serie de empresas que en este momento no viene a cuento porque no vamos a hablar de los temas de inversiones. Vamos a hablar básicamente de la minería dentro de los fondos de inversión. Y ese fue el gran mérito y el premio que se llevó Advalor el año pasado, y lo que invertimos también en ese fondo. Pues, sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Isidoro. Y bueno, ya con todo lo que ha dicho, creo que podemos empezar un poco dentro de lo que ha comentado Isidoro, que es todo verdad, ¿no? Digamos que vamos a hablar, nos vamos a centrar en el cobre, dentro de que todo lo que el doctor aplicó a distintas commodities, vamos a hablar del estudio que hicimos del cobre. Entonces, bueno, lo primero, como la charla está un poco basada para un público técnico, más de ingeniería y más de geología, pues vamos a ver un poco generalidades técnicas económicas y cómo combinarlas. Y luego ya vamos a entrar en detalle en qué tipos de financiación y qué hacen las empresas cuando suben y bajan las commodities, qué futuro nos espera en el caso del cobre, y luego vamos a poner ejemplos concretos de lo que ha mencionado Isidoro. Bueno, para cuando nosotros, digamos, queremos estudiar una empresa, queremos estudiar un sector, lo primero es que hay que entenderlo completamente desde el punto de vista técnico. Luego ya entraremos a los detalles financieros. Pero técnicamente tenemos que entender qué es una mina, cómo se crea, cómo se explora, cómo se desarrolla, cómo se invierte, cómo produce, qué es una reserva, qué es un recurso, qué valor tiene cada uno, qué métodos de minería se aplican y qué costes tienen cada uno y por qué unos mejor que otros. Y luego pues hay muchos reportes donde te nombran permanentemente temas técnicos, ¿no? Como aquí se estudia cómo era la ley, que se llama grade en inglés y ya todo el mundo lo dice como grade, ¿no? La dilución, el ratio de desmonte, el estilo. Todo eso son cosas que hay que conocer y que hay que entender porque si no, no puede hacer un análisis, digamos, profundo. Luego además tienes los conceptos de gestión de ingeniería, porque muchas de estas empresas tienen activos productivos y otras no, o tienen proyectos y activos productivos. Entonces no solo hay que entender el activo productivo, también hay que entender el proyecto. Entonces hay que entender lo que es una ingeniería básica, una ingeniería de detalle. Estos son términos, digamos, ya establecidos en la industria, que es el Preliminary Economic Assessment, Preliminary Feasibility Study, Technical Report,
Entonces, todo esto te va dando un poco cómo va a ser el proyecto, de bueno, de malo, lo que va a costar. Hay que entender la ingeniería, en qué se pueden equivocar, en qué no, qué fases estás, cuánto le queda, y luego lo que es cada disciplina de la ingeniería y lo que es un camino crítico, que es lo que puede hacer pues, que el proyecto se retrase o que cueste más. Pues, todo esto, cuando uno lee sobre una empresa, sobre un proyecto, pues está lleno de estos conceptos que hay que entender, ¿no? Si no, pues no entiendes nada. Por tratar de poner esto en un gráfico, decimos que es una mina, ¿no? Pues desde la nada hasta el todo, pues empezaría aquí, ¿no? 4 o 5 años lo único que hay es exploración, ¿no? Mira a ver si hay mineral, si había algo que se podría aprovechar. Entonces empiezas a tener, suponiendo que vaya todo bien, empiezas a tener datos productivos y de repente aquí se produce lo que se llama un descubrimiento, ¿no? Ahí sí parece que hay oro, parece que hay cobre y parece que hay en cantidades y concentraciones suficientes como para que esto de verdad sea rentable. Bueno, pues aquí esto sería, como digamos, el valor de la acción o el valor de la empresa, pues aquí ocurre esto. Inmediatamente la acción multiplica por 3, por 4, por 5, porque era algo que prácticamente no valía nada y pasa a valer un montón. Entonces, aquí, digamos, ya se ha consolidado gran parte del valor. ¿Qué pasa en este trozo? Ahora ya hay que poner el dinero, y hay que ir más, ya hay que ir al detalle de la ingeniería. Ya no vale con decir aquí hay oro, aquí hay plata, y parece bueno, tal. Entonces aquí normalmente se suele perder valor, porque ya entras en una fase donde primero necesitas financiación, que luego vamos a ver ese tema aparte, y tus activos pues valen mucho, pero no tienes cómo sacarlos. Entonces ya pues, este punto está más alto que este, obviamente, hasta un gran paso, pero esta onda se produce. Es normal. Y aquí este es lo que se llama el orphan period, ¿no? Que es un poco, pues, aquí que no se sabe qué va a pasar, ¿no? Estás estudiando, ya sabes que hay mineral, sabes que está en buena concentración, probablemente sea una buena inversión, pero todavía no se sabe, no se ha estudiado en detalle, no hay dinero para hacerlo, y entonces, bueno, pues aquí es donde aparece la mayor necesidad de financiación. Este es el momento donde las empresas necesitan el dinero. Luego veremos cómo lo pueden conseguir y todas las formas que hay. Suponiendo que todo esto pues, vaya bien de nuevo, se financia, la mina es rentable, se pone en producción y aquí es donde alcanzaría su valor máximo, cuando alcanzas un pico de producción, que es cuanto más dinero genera, y finalmente pues ya la mina se va agotando, pierde su valor y se va cerrando. Esto sería un poco, digamos, cómo se vería en bolsa o en el valor de un activo de una compañía, pues desde el principio del todo hasta el final. Pues esto, como veis, pues, esto puede durar 15, 20, 30 años. Entre lo que dure la mina, más este periodo, más aquí pone que la mina te puede durar 10 o 15 años. Esto es muy largo. Entonces, tienes que saber, cuando estás analizando un activo, viéndolo bien, saber dónde estás. Si estás aquí, o estás aquí o aquí, para saber realmente qué te tienes que fijar más. Bueno, aquí ahora vamos a ver ciertos conceptos económicos, ¿no? Que a lo mejor la audiencia no es más técnica, ¿no? pero es que es inevitable, si no tampoco se puede entender nada. Los ciclos económicos, cuando hablaba Isidoro, que bajaban las materias primas, luego subieron, pues hay que entender que es un ciclo económico, que es un precio sostenible, por qué los precios suben y bajan, para poder tener una idea de qué puede pasar, o si lo que está pasando, más de qué puede pasar, si lo que está pasando es sostenible o no. Un modelo de demanda-oferta de la commodity, pues esto es inevitable, o sea, uno tiene que ver lo que se ha producido en el mundo anteriormente de cobre, la demanda que ha habido y por qué, eso lo vamos a ver más adelante, y lo que se va a producir en el futuro y la demanda que va a haber y por qué. A ver, aquí se podría poner varios ejemplos, ¿no? Luego cuando entremos en la del cobre, hablaremos un poco de otras para ver ejemplos. Bueno, los racionales económicos del exceso de oferta y del exceso de demanda, es decir, ¿por qué puede pasar que haya un exceso de oferta o un exceso de demanda? Ahí lo vamos a ver luego. Y luego pues hay que tener ciertos conocimientos también de cómo se ve todo esto en los mercados financieros, o sea, cómo cotiza la acción, qué está reflejando, por qué, la London Metal Chain, hay que ver los precios de los metales, esto lo utilizan muchas compañías para cubrirse, para estimar futuros rentabilidades, o sea, y los mercados de futuros también, se cubre producción, bueno, eso hay que entenderlo también bien para saber qué hace la empresa, si está bien hecho o no, y cómo nos va a influir en la valoración. Y luego ya conceptos financieros específicos, claro, si nosotros vamos a analizar una empresa, los mineros que seamos, los geólogos que seamos, pues hay que entender la cuenta de resultados, el balance, el estado de flujos de caja. Si vemos un proyecto tenemos que entender cómo se calcula la rentabilidad, el valor presente, cuánto van a invertir, qué costos va a tener el proyecto, si es bueno o malo, y cómo se va a financiar el proyecto. Todo esto pues hay que ponerlo junto. Esto es un histórico, no sé muy bien, del precio del cobre en los últimos años. Entonces aquí vemos que estaba en torno pues, a los 2000,
llegó a casi, pues aquí llegó a 10.000 prácticamente, y aquí es lo que estaba comentando el profesor Isidro, ¿no? ¿Qué pasó aquí? En 2000, finales de 2015, principios de 2016, pues el precio se fue por debajo de 5.000. Y este repunte de 5.000 a 6.000 fue lo que hizo que muchas empresas de cobre prácticamente multiplicaran por 2 o por 3 su valor en bolsa. Perdona, empieza en el 2002, ¿no? Sí, bueno, esto fue el boom de China. Aquí fue cuando realmente China comenzó a consumir materias primas. Esto venía prácticamente creciendo, pero vamos, tampoco significativamente. Esto fue el boom de materias. Esto fue la crisis del 2008. Esto aquí, pues aquí la oportunidad de inversión que había aquí, pues era enorme, era mucho mayor que la que hemos tenido aquí, por ejemplo. Pero bueno, hay que analizar bien. Esto no quita que... Entonces, con esto lo único que quiero decir es que hay ciclos económicos, que el precio sube y baja. Aunque uno pueda estimar un precio que va subiendo acorde a la demanda y tal, realmente la realidad no es así. La realidad es que el precio sube y baja porque hay excesos de oferta y excesos de demanda, o falta de oferta y falta de demanda. ¿Por qué será eso? Bueno, ya lo veremos luego en detalle, pero entonces nosotros cuando valoramos una empresa, ¿qué precio podemos pensar que es? Bueno, pues, también lo vamos a ver luego. Lo que hacemos es un análisis, digamos, de toda la oferta y de toda la demanda, pues qué precios tendrían que tener su racional. ¿Qué pasaba aquí, por ejemplo? ¿Qué pasaba aquí, por ejemplo? Bueno, pues aquí el 20% de la industria perdía dinero con estos precios. Es decir, el 20% de la producción mundial de cobre perdía dinero. Es decir, de las 20 millones de toneladas que se minaban por año de cobre, 4 millones de toneladas estaba perdiendo dinero. Lo financiaban con grandes corporaciones, que era una mina pequeña que perdía dinero y ganaban dinero con otras, o lo financiaban los estados, o lo financiaban con deuda, esperando a que el cobre subiera, pero esto tenía pinta de ser insostenible. Es decir, no puede ser sostenible que una empresa pierda dinero infinitamente. En algún momento quebrará, o cerrará, o parará. Uno no puede estar perdiendo dinero toda la vida. Entonces, ese es el análisis que nos ofreció este precio. Ahí estimamos que es un precio más alto, fue lo que ocurrió. También decían que subió en 2016, pero nosotros nunca tratamos de pensar cuándo va a subir, porque no lo sabemos. No sabemos cuánto puede aguantar una empresa perdiendo dinero, cuánto puede ser financiada a pérdidas, qué estado le puede subsidiar, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que algún día tiene que pasar. Pasó en el 2016, bueno, podría haber pasado en el 2018, no pasa nada, tampoco hay prisa. El tema es hacer bien el estudio y bien el análisis y estar seguro. Ya el timing pues, es impredecible. ¿Y qué Sí, para atrás. No, ¿y qué provoca esas caídas tan bruscas? Pues, como la del 8, Esto fue la caída de demanda en China. ¿Y la del 11? Porque también sube y luego baja. Claro, bueno, aquí fue una caída de demanda en China y aquí fue un exceso de producción con una pequeña caída de demanda también. O sea, lo que te comentaba, que aquí había pues, el 20% de la industria perdía dinero, sí, había sobreproducción. Que en un solo año, en el 11, estás en niveles y luego a final de año, sí. Claro, pues, también aquí entran un montón de factores, por ejemplo, los elementos financieros derivados que las empresas cierran o cortan. Yo en el cobre no lo sé bien, pero por ejemplo en el petróleo, pues de cada 100 transacciones que se producen al día en el mundo, una es movimiento físico. Los monetarios son gente que realmente en un barco compra petróleo en un sitio hasta que llega al otro lado compra y lo ha metido siempre por el medio. Entonces eso mueve mucho los precios. Pero vamos, pues tampoco uno se puede fiar de que esto sea algo que ha pasado racionalmente y el por qué. Claro. A veces esto se mueve de una manera impredecible. Lo que hay que entender es que es sostenible y que no. Que se mueva no, se moverá. Entonces, bueno, ahora tratando, digamos, de juntar todos esos, la parte económica con la parte técnica, esto pues aquí en la universidad pues estudiaban los métodos mineros, ¿no? y lo explicaban muy en detalle, cuáles eran mejores y cuáles no. Pero cuando analizas una empresa no te vale con entender el método minero, tienes que saber en qué influye eso, en qué influye la cuenta de resultados, en el balance. Entonces, no sabemos que hay distintos métodos, por ejemplo. El block caving es un método minero muchísimo más barato que el long hole stoping de minería underground. Me va a interesar. Perdona, un momento. Sí. ¿Puedes retroceder a la diapositiva anterior, que es que no se veía bien, para que tengan vale. Sí, bueno, pues lo que ha comentado ya está bajada en 2011, luego está de 2015. Gracias. Y esta bajada y esta subida fue en 2008 y 2009. Luego los grades y los byproducts, ¿no? Esto también, pues, una minera tenga cobre y además pues tenga un poco de oro, que también se vende aparte, pues es un byproduct y esto te va a bajar el coste operativo. Las reservas,
no vale con entenderlo tampoco. Si tú vas a calcular cuánto vale un proyecto, cuánto vale una mina, pues las reservas te van a marcar los años a calcular en el present value. No puedo poner 30 años o 15 años, puedo poner lo que dice el mining plan. El stripping ratio, pues lo mismo. El stripping ratio es un tema que contablemente es curioso porque antes algunos lo metían en OPEX, otros en CAPEX y tal. Entonces yo lo he puesto aquí como sustaining CAPEX, es decir, iría fuera de la cuenta de resultados, iría al cash flow de inversiones. Entonces no lo veríamos como un margen y tal, pero realmente es un coste. Y lo que hacen realmente las empresas ahora, que bueno, contablemente está bien, es decir, yo me gasto un presupuesto en hacer stripping y lo voy amortizando en los años que mino el mineral que estaba, para el que he necesitado hacer ese stripping. Si lo hago en 3 años, pues lo divido por 3. Si lo hago en 5, por 5. Si lo hago en 1, pues ese año lo deprecio entero. Bueno, tiene sentido. Al final, sí, da igual que lo pongan en un sitio o en otro. A mí personalmente me da igual. Te vas a entender dónde está, por qué y cómo va a afectar. Los stripping iniciales, el monte inicial. Y luego, esto es algo que, por ejemplo, mucha gente no tiene en cuenta, pero que es importante. Sobre todo cuando te compras una empresa con minería ya muy madura, ¿no? Luego las minas hay que cerrarlas. Eso cuesta dinero. Y ese es un dinero que va a salir del presupuesto de la mina. Entonces esto hay que verlo muy bien. Aquí hay casos concretos de los que han subido mucho el presupuesto o que tratan de alargar la vida de la mina para no incurrir en este coste, o que la venden para que otro se incurra en el coste. Bueno, esto no se sabe tampoco lo que va a pasar, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay que ver cómo lo calculan, ver cuánto pesa y considerarlo cuando valores una empresa. Esto, digamos que todo lo que uno estudia en minería, en geología, tiene su reflejo luego en la economía. Prácticamente no hay casi ningún concepto geológico importante que no tenga un reflejo en una cuenta de resultados, en un balance, en un precio. Sin embargo, sí ocurre que hay conceptos económicos muy importantes que aplican a todo, no solo a la minería, y que no tienen ningún reflejo con la minería. Entonces eso hay que conocerlos también, claro, si uno va a estudiar este tipo de cosas, por mucho que sepa minería, si no tiene estos conceptos, no. Pues la deuda financiera, el coste financiero, los impuestos, es un patrimonio neto, todo el tema de los estados financieros, pues hay que entenderlo muy bien, si no, no entiendes la empresa tampoco. Bueno, aquí esto sería como el gráfico anterior y veríamos que en las fases de proyecto, en las fases que hemos visto antes, desde la exploración, el descubrimiento, digamos, la financiación, el estudio de la ingeniería, la construcción y la puesta en marcha, pues qué necesidades de financiación hay en cada momento. La fase de exploración, predescubrimiento y descubrimiento sería la primera, luego los estudios de ingeniería y factibilidad, y cuando ya defines las reservas, es cuando ya nos dices que la mina va a ser rentable, el desarrollo de la mina, esto es el proyecto de ingeniería y la construcción, y el inicio de la producción, y luego el decomisionado y cierre. Cuando una empresa exploradora consigue hacer un buen descubrimiento, y hay, digamos, aquí hay muchas posibilidades de hacer una mina y de que esto sea rentable, pues habrá que necesitar dinero para hacer eso. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues hay un montón de maneras, ¿no? Y vamos a ver las principales, que es lo que llaman un seed money, que es dinero inicial, salir a bolsa, venderle a un accionista privado, con deuda, mixtos entre los dos anteriores, con joint ventures and project financing, con royalties streaming, o con cash flow. Vamos a ver muy rápido uno por uno. Bueno, esto es la ecuación de coste de capital, que es una ecuación que deberíamos conocer todos, porque al final cuando uno va a financiar un proyecto y necesita un dinero para ese proyecto, pues es muy importante saber si ese dinero lo está adquiriendo de una forma barata o de una forma cara. No es lo mismo comprarse algo muy barato que comprarse algo muy caro. Si te compras algo muy caro, a lo mejor ya la rentabilidad de tu proyecto ya no es tan buena, porque ya metes la pata nada más empezar. Entonces, esto es muy importante, y aquí se ve cómo se van financiando las distintas empresas y si en esa financiación realmente agregan valor o pierden valor. Ahora lo vamos a ver también. Bueno, realmente lo que viene a dar es un peso, es decir, el WACC sería el weighted average cost of capital, que es cuánto me cuesta el capital. Si yo pues, necesito 100 millones para poner en marcha la mina y voy a pagar un 4% de intereses y lo hago todo con deuda, pues mi coste es 4%. Pero si además emito acciones y hago deuda, pues la deuda es deducible de impuestos, lo que recibo por acción creo una dilución importante al accionista, a lo cual es un valor de equity, lo que saldría mi patrimonio neto, que es otro coste, y al final llegas a un coste ponderado, según las distintas formas que te financias. Bueno, la primera de las que hemos visto antes, creo que sería el seed money, salida a bolsa o private placement, que al
final es como salir a bolsa, es que alguien te compre unas acciones. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues tú, digamos, directamente vendes parte de la empresa. Entonces el dinero entra directamente a la caja y al patrimonio neto al balance. No tienes ninguna deuda, no tienes ningún compromiso con terceros, nadie te dice lo que tienes que hacer. Eso son los covenants, eso veremos cuando uno coge deuda, pues es un tema más complicado. El balance te queda limpio y no tienes prácticamente ningún riesgo. ¿Pero qué inconvenientes tiene? Pues que tiene un efecto dilutivo. Es decir, si tú emites unas acciones para recaudar ese dinero, el accionista que había antes, que tenía acciones, pues el valor de su empresa se divide entre otras muchas más acciones. Entonces, pues esto para el accionista previo ya no es tan bueno, ¿no? Y lo mismo para el valor de la compañía. O sea, obviamente, normalmente si tú emites acciones, las vas a emitir al precio de cotiza o a un precio al que alguien te las quiera comprar. Y el que alguien te las quiera comprar, una mina que todavía no ha empezado, le va a pedir mucha rentabilidad porque tiene mucho riesgo. Entonces tú las vas a emitir a un precio muy bajo. Si las emites a un precio muy bajo, pues luego cuando haces el canje, decir, ahora, ¿cuántas acciones tenía antes? ¿Cuántas tengo ahora? El valor de mi empresa es el mismo. Porque la mina que voy a hacer es lo mismo, pues divido entre más, pues nada, pues el valor es por acción es menor. Y luego el efecto destructivo, esto es algo cuando se aplica recurrentemente. Esto se puede aplicar, no hay problema, pero hay empresas que agarran la costumbre de hacerlo recurrentemente. Cada 2 años amplía capital para un proyecto, o cada 2 años amplía capital para algo, o comprar un activo. Bueno, al final pues, destroza la compañía, claro, porque el efecto dilutivo, cada vez vas teniendo más acciones la compañía, más acciones, claro, pues al final, cuando divides el valor por acción, pues el valor se queda muy bien. Entonces, cuando esto se aplica recurrentemente, pues es muy dañino. Bueno, la deuda, pues lo que todos conocemos, ¿no? Pues, ir al banco y pedirle un crédito o salir al mercado de bonos y pedir un crédito para financiar el proyecto. Pues suele tener bajo coste de capital, es decir, es un coste menor que el de emitir acciones para el accionista. Los intereses pues, suelen estar, bueno, pues lo que sea, ¿no? Ahora pues, con los intereses tan bajos, pues el valor que sea, pero siempre va a ser menor y encima es deducible de impuestos, o sea, siempre va a ser menor que el salir a bolsa. No diluye el valor del proyecto ni de la acción. El accionista, pues, su empresa tiene más deuda, pero su valor por acción es el mismo, ¿no? Los costes son deducibles de impuestos y existe la posibilidad de refinanciación de condiciones. Es decir, nosotros, por ejemplo, eso pasa mucho en las empresas, no voy a decir a diario, pero todos los años pues tienen emitidos bonos al 7% que emitieron en su día, los intereses se van al 1%, están pagando el 7%, que es una barbaridad, pues utilizan un crédito puente, pagan esa deuda al 7% y la refinancian al 4%. Y lo mismo y suben los intereses. Entonces, ese juego lo puedes hacer. Entonces, te puedes ir un poco tratando de adaptar a los mercados financieros. Los inconvenientes, ya tienes una deuda con alguien que ya va fastidiado, ¿no? Ya tienes un nuevo jefe. Hay covenants, te dicen que puedes hacer y que no. Dice, usted no puede tener, usted tiene la deuda conmigo, pero no puede ganar menos tanto por año, no puede endeudarse más. No puede tener un ratio de deuda neta por EBITDA menor que tal. ¿Y qué pasa? Que estos covenants a veces saltan. Entonces, cuando saltan, pues el banco tira la sartén por el mango. Entonces, no es agradable. Entonces, pues ahora me pagan más intereses, no sé qué. Entonces, digamos que ya dejas de mandar tan alegremente en la empresa. Bueno, la aplicación de colaterales, pues esto es lo que se llama deuda preferente, ¿no? Es decir, tú sales a lo mejor con una deuda, es decir, oye, los intereses están muy altos, yo quiero pagar menos, entonces te hago lo que se llama un colateral, es decir, te saco al 4%, te saco un interés bajo, una deuda alta, pero tú eres el primero. Es decir, si la empresa quiebra, si pasa algo, el activo es tuyo. Es decir, tú eres el preferente. Es decir, entonces esas pagan mucho menos intereses, pero porque son preferentes. Claro, tienen preferencia sobre todo los acreedores. El día que pase algo malo, los primeros que cobran son ellos. Sea o liquidando el activo, o liquidando la caja, o lo que sea. Pues bueno, esto a mí no me parece mal del todo, pero a veces han dado lugar a temas un poco de, ¿cómo decirlo?, de pirateo. Los bonistas, accionistas, les puede llegar a interesar que la empresa quiebre para liquidarla. Entonces, aunque sea un accionista, pues pierde todo, claro. Entonces, si esto se gestiona bien, no hay problema, pero si hay piratas o hay cosas un poco de dudosa procedencia, pues ya esto es lo peor, porque les estás dando la llave para que te arruinen. Y bueno, la empresa asume un riesgo, obviamente. Bueno, sí. Ahora también se pueden mezclar los dos anteriores. Es
decir, mezclamos equity, o sea, lo que sería una ampliación de capital, con deuda, convertibles y opciones. Ahora lo que hago, por ejemplo, pues emito una deuda al 7, al 6% y digo, pero si la acción pasa de tanto, de un valor, la conviertes a equity. Es decir, te doy ese dinero en acciones. Entonces, esto está bien porque realmente, digamos, si la acción sube mucho, el accionista ya se ha beneficiado, entonces no pasa nada porque otro convierta. Pero el problema que tiene esto es que, como estos son derivados, realmente funcionan por lo que se llaman... Bueno, esto funciona por funciones exponenciales, entonces cuando se mueve el precio, pues el valor se multiplica por 4, por 5, porque pueden entrar, estar fuera de valor, entrar en valor, digamos, es algo muy volátil. Entonces, lo que ocurre esto es que los bancos pues no te dejan tener mucho, porque es algo muy predecible que puede pasar. Entonces es muy difícil de predecir si realmente vas a ampliar, no vas a ampliar, si vas a estar pagando esto siempre o no. Entonces, realmente te dejan... los que tienen eso suele ser algo muy poco significativo. Suelen ser financiaciones pequeñas y el valor es muy volátil. También el accionista ordinario pierde la prioridad. Bueno, esto como algo residual en algún momento dado, algo concreto puede ser, pero para todo el proyecto no se suele utilizar. Y luego las joint ventures y project financing. Esto, pues, ¿qué hacemos? En vez de decir, tengo el proyecto, la empresa tiene el proyecto y lo quiere sacar adelante, lo que dice aquí es, entra un nuevo socio. Esto pasa mucho y pasa continuamente. Entonces realizan due diligence del proyecto. Oye, pues sí, resulta que el proyecto que tú estabas vendiendo, que era buenísimo y tal, pues sí lo es. Entonces, esto es muy bueno porque le da crédito al proyecto, o sea, le quita mucho riesgo. Que venga un tercero y esté interesado y te analice los sondeos, te analice el método minero, te analice la ingeniería y te diga, yo quiero estar aquí, pues claro, ya no eres tú que eres el interesado en vender el proyecto, diciendo lo maravilloso que es, ya ha venido otro y te dice que sí, que es así. Entonces eso inmediatamente es bueno para la acción. Se produce un de-risk inmediato, o sea, inmediatamente el proyecto tiene muchísimo menos riesgo, muchísimo más creíble. Normalmente se hace un project financing, que es que, digamos, se hace una deuda, pero asociada al proyecto. Es decir, si una empresa tiene varios proyectos o varios activos y la otra que hace lo mismo también tiene varios proyectos y varios activos, se hace una deuda, pero no va contra la empresa, no va contra la corporación, va contra ese propio proyecto. Y el nuevo socio, pues si se mete en eso, pues un proyecto de cobre suele venir una empresa grande de cobre, si es una de oro igual, o sea, se supone que aporta, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que la ecuación de canje también a veces es abusiva. Llega el nuevo, la empresa primera no tiene dinero, quiere sacar adelante el proyecto, pues si el otro le mete un palo increíble, ¿no? Dice, pues vale, pero me das el 70% y yo pongo el CAPEX de o sea, antes tenías un 100% que tenía mucho riesgo y ahora pasas a tener un 30% que es muy seguro, pero bueno, pues depende de cómo sea esta ecuación de canje, puede ser muy bueno para el accionista o no tan bueno, ¿no? Entonces, a corto plazo es beneficioso, pero a largo plazo ya no se sabe, ¿no? Y se pierde, y se suele perder el control mayoritario, es decir, ya no puedes vender activo, ya desapareces como gestor. Bueno, luego royalties y streamings, es otra forma también de financiación, que tampoco se aplica masivamente al proyecto, se aplica también a pequeñas partes. No sé si sabéis lo que significa. Un royalty es una empresa que te financia el proyecto y luego te dice, pues es una empresa de cobre que va a producir 100.000 toneladas por año. Y dice, bueno, pues yo te financio el proyecto y tú me das 5.000 toneladas por año hasta el fin de la vida de la mina, o hasta tal año de producción. Entonces lo que hace es que está comprando producción por adelantado. Eso es el royalty. Y el streaming es lo mismo, solo que en vez de decir, me das las 5.000 toneladas y ya está, me das las 5.000 toneladas y te las pago a $2.000 tonelada, o te las pago a 3.000 o a 1.500. Es decir, el streaming te lo pago, además de darte la financiación, te lo pago a un precio y tú te ganas el diferencial. Y el royalty no te lo paga a ningún precio, me lo das entero y yo te doy la financiación. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues que aparecen royalties y streamings grandes en el mundo, muy pocos, o sea, no hay muchos. La Franco Nevada, Royal Gold, Sandstorm y algunos más, o sea, hay 6 o 7 realmente. Y entonces, ¿qué ventaja tiene? Que viene un tercero, que es un experto en eso, viene y dice, oye, te financio el proyecto y me das las onzas que vas a producir o las toneladas que vas a producir. Bueno, eso le quita un riesgo al proyecto enorme. Ya ha venido un tercero, que es un experto que lleva toda la vida haciendo proyectos como este y te dice que vas a producir porque te está adelantando el dinero. Entonces, eso es muy buena noticia, claro. Y además, hay veces que te dicen, por ejemplo, en el streaming te dicen, bueno, tú tienes el proyecto de vida
de 10 años de la mina, y entonces el streaming o el royalty te dice, vale, me vas a dar los 10 años las 5.000 toneladas, pero si luego produces del 10 al 20, también me das 2.000. Entonces, ¿qué pasa? Que el streaming está viendo que seguramente tu proyecto dure mucho más y sea mucho mejor de lo que tú tienes considerado al principio. Eso ocurre a veces. Entonces, eso también es muy buena noticia. No hay deuda financiera y no afecta a la capacidad de endeudamiento. Cuando tú vas a un banco a pedir deuda, esto no es deuda. No lo consideran como una deuda. Entonces, te aumenta la capacidad de endeudamiento. Y los fondos, pues los van a caja y a patrimonio. ¿Qué inconvenientes tienen? Pues que las empresas que hacen royalties y streaming pues son como los bancos de la minería. O sea, son auténticos tiburones. Van a por las empresas que necesitan el dinero sí o sí y se les meten en unas condiciones pues, totalmente abusivas. Es decir, los streamers ganan siempre. O sea, son empresas que hacen tiers del 200%, del 300%, o sea, una barbaridad. O sea, digamos, se aprovechan de tu necesidad y te lo compran a precio de banco. Entonces, generalmente el deal es muy desfavorable. Lo que pasa es que también se hace en cantidades pequeñas. Entonces, bueno, te puede ayudar para algo concreto, para arreglar el proyecto, para tener algo de financiación, pero bueno, hay que ser lo más comedido posible, ¿no? Y luego, pues, diciendo que son los tiburones, pues sí, son muy tiburones. O sea, el streaming inmediatamente, esas onzas son suyas, esas toneladas son suyas, pase lo que pase con la empresa, entonces al streaming le da igual que la empresa quiebre, y que venga otra y se la compre, o que cierre, le da igual todo, no te va a ayudar en nada, no importa que te mueres. Él ya tiene sus onzas, y le da igual si te mueres tú y viene otro y las saca, o viene otro dentro de 5 años, pero bueno, son cosas un poco, pues esto, un poco tiburones. Pues esto está bien hacerlo, pero tiene que ser siempre con cantidades muy pequeñas, para que le dé la credibilidad al proyecto, pero no te afecte realmente a nivel financiero. Y luego el cash flow operativo, pues esto, pues oye, una empresa que tiene varias minas productivas y luego tiene un proyecto, pues con todo el dinero que genera en las otras minas se financia de otros proyectos. Esto es lo ideal, no dependes de nadie, lo haces todo tú. Encima, como es tu dinero de tu empresa, prioriza racionalmente, porque a veces hay empresas pequeñas que tienen un solo activo, una mina que van a sacar adelante. Es que no tienen otra cosa. Tienen que ir ahí porque ese es su negocio y porque ese es su futuro. Entonces no, digamos, a lo mejor no hacen una asignación de capital óptima. Pues esto es todo lo que tengo, pues aquí tengo que invertir. Vaya a ganar un 6, un 8, un 10%. Si para una empresa grande, pues en Antofagasta, Río Tinto, cualquier grande de cobre, tiene su pipeline de proyectos. Pues yo invierto en el proyecto que me va a dar más rentabilidad, no invertir en el que me va a dar menos, ¿no? Entonces, normalmente si una empresa grande acomete un proyecto de este tipo, pues por lo menos sabes que ese proyecto es mejor que todos los que tiene detrás. Entonces, bueno, eso ya es un dato. Y no es sin deuda. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que no se utiliza el coste de capital. Este tema es discutible, porque el coste de capital al final me interesa tener la mayor deuda posible porque es la más barata y entonces me conviene eso, pero claro, yo realmente prefiero una empresa que no tenga deuda, aunque el coste de capital sea más alto, porque al final nadie te dice lo que tienes que hacer. Y cuando alguien te dice lo que tienes que hacer y es porque tienes deuda, te lo va a decir un banquero, que tampoco tiene los mejores conocimientos de la mina y de todo, ¿no? Entonces, yo realmente, aquí estoy un poco, digamos, no estoy de acuerdo con las grandes teorías, ¿no? Yo prefiero no tener deuda, aunque sea teniendo un poquito más de coste de capital. Te da la autonomía y te da la seguridad del manejo. Pero bueno, no cualquiera puede hacer esto, claro. Hacer una gran empresa, pues como el Río Tinto, Antofagasta, como el Copper, y luego, por poner otro inconveniente, pues que nadie te adjudica el proyecto, no hay una tercera parte, todo queda en casa. Esto es en los proyectos que había de cobre actuales, 2016, digamos todo el pipeline de proyectos más o menos, pues hasta 120 millones de dólares, pues en total hay, a día de hoy, en el mundo, está previsto que se gaste, a partir de 2016, 100.000 millones de dólares en proyectos de cobre. ¿No? Y aquí está listado de mayor a menor, más o menos, los más importantes. Luego aquí ves en qué estado está. Este todavía está en el feasibility, este ya lo están construyendo, este está en construcción, o sea, hay algunos que están todavía, les queda mucho por desarrollarse, ¿no? Pero bueno, esto es el pipeline actual. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos de todo esto que hemos hablado, pues algunos ejemplos reales, ¿no? Pues, por ejemplo, que han pasado estos últimos años. Cobre Panamá, una mina de cobre que va a producir 300.000 toneladas, está previsto que arranque en 2018, 300.000 toneladas año, tenían 6.000 millones de presupuesto. ¿Y cómo se financió? Pues emitió unos bonos, es decir, emitió deuda fija,
emitió deuda también variable con bancos y firmó un royalty con Franco Nevada. Río Tinto, el proyecto de Yutolboy, que son 4.000 millones, pues Río Tinto como es una empresa súper rentable, que genera una cantidad de caja por año impresionante y tal, pues se financia con su propia caja. Antofagasta, el proyecto de este es Antucoya, un proyecto pequeñito de cobre en Chile, de 1.500 millones. Pues Antofagasta, a pesar de no ser una empresa de las grandes de cobre, pues está muy bien gestionada a nivel de balance y lo financió con su propio dinero. Buenavista, que es una de las expansiones más grandes que ha habido en los últimos años, la mina ha pasado de 200.000 toneladas a 500.000, con 3.500 millones de presupuesto, pues Sauce del Cobre lo ha hecho con el cash flow operativo y con deuda. Ferro Verde, que es una mina en Perú, que pertenece a Freeport, la opera Freeport, y luego Buenaventura tiene un 20% de este activo y también tiene una parte importante. Pues esto lo financiaron con deuda y project finance. Camoa Kakula, que es de Ivanhoe Mines, en el Congo, son 1.200 millones para producir 100.000 toneladas y lo han financiado ampliando capital y con project finance. Luego, más adelante vamos a ver un poco más estos detalles. Bueno, aquí lo que hablábamos antes, volviendo al precio del cobre. Al final, cuando haces la tesis de una commodity, tienes que entender bien por qué se mueve el precio y por qué no. No para tratar de averiguarlo, podríamos decir que es imposible, sino para tratar de entenderlo. Entonces, esto es lo que podríamos considerar un ciclo. Esto es una subida y una bajada importante. Entonces, bueno, ya lo hemos hablado antes. ¿Qué pasó aquí? Aquí bajó la demanda en China. Realmente estos fueron los estímulos del gobierno chino a la demanda. Es decir, se empezó a fomentar y a subsidiar el consumo de cobre. Y esto ya lo volvió a disparar a sus niveles normales. Aquí llegó a $10.000 tonelada prácticamente. Y lo que hablamos aquí fue una mezcla de varias cosas. Primero, que bajó ligeramente la demanda, y luego que cuando estos precios llegaban aquí hubo mucha inversión en minería, entonces hubo una sobreproducción. Entonces, si te baja la demanda y hay sobreoferta, los precios bajan inmediatamente. Lo que pasa con los ciclos es que todo esto se exagera. Se pasa de alto, se pasa de bajo. Entonces ahí es donde hay que entender un poco qué sostenibilidad. Bueno, esto, aquí ya entrando más en detalle con los ciclos, ¿por qué hay ciclos económicos? Pues, eso es una discusión larguísima, ¿no? Realmente el origen de todo esto pues, es la manipulación de los estados de los tipos de interés, si tuviésemos que buscar un origen único. Luego ya entraremos que también, como vamos a ver aquí, que se crea sobreoferta y se crea exceso de demanda. Entonces, cuando los precios suben, pues la gente empieza a hacer sus mining plan y sus estudios de rentabilidad con ese precio. Es decir, uno no puede ir, si el cobre está a $7.000 tonelada, uno no puede ir a presentar un mining plan al banco y decir, no, pero es que yo pienso que vale 5.000. Es decir, si está a 7.000, si es que ahora mismo vas a ganar eso. Entonces la gente se los cree. Y no está mal que se lo crean, porque es la realidad. Y esto genera un incentivo a la inversión. Es decir, si yo tengo el precio a 7.000, hay un montón de proyectos que son rentables con precio a 7.000. Esos proyectos se van a llevar a cabo. Y además, parte de las inversiones se realizan con deuda, bajando mucho el coste de capital. Es decir, si yo tenía un proyecto que haciendo con fondos propios me salía un 12 o un 13% de rentabilidad, si lo hago con deuda y me baja el coste de capital, y encima la deuda me la dan baratísimo, porque han bajado los intereses a niveles ridículos, claro, de repente mi proyecto tiene una TIR de un 20%, un 18%. Es como loco, claro. Pero es algo parecido a lo que pasó con el boom inmobiliario. Bajan mucho los intereses, dan créditos a cualquiera tiene dinero gratis, pues invierte, me dé un 10% si el dinero es gratis. Pero luego la realidad es que esto se da vuelta, esto es insostenible. Entonces, y además, ¿qué ocurre? Que todas esas empresas ganan mucho dinero. ¿Y qué hacen con ese dinero? Pues invierten, lo dan como dividendos, ¿y qué hacen? Pues vuelven a invertir. Entonces se crea un boom, se crea una pelota que se va autoalimentando y empieza a haber exceso de oferta. Es decir, había un precio muy alto en el que todo el mundo era rentable invertir porque los intereses estaban muy bajos y además el dinero que ganaban lo volvían a reinvertir. Sería una pelota enorme, ¿no? Y además se producen efectos multiplicativos. Es decir, que es lo que pasa, por eso lo que digo, los precios se mueven muchísimo, ¿no? Que esto es un poco también los efectos financieros. Tú ya te pones en ese proyecto, las
a meter ahí, y entonces mucha gente dice, no, es que el cobre se va a ir a 9.000. Entonces, si el cobre se va a ir a 9.000, pues yo me voy a generar a un mayor valor o menor. Entonces empieza a haber muchísimos movimientos financieros, de comprar futuros, de comprar derivados, y todo eso, pues, si el precio está subiendo, hace subir todavía más. ¿Y qué pasaba en 2011? Cuando el precio estaba mucho más alto, pues que en vez de haber 100.000 millones de dólares en presupuesto, había 120.000. Claro. Entonces aquí ya ves cómo obviamente se crea un exceso de oferta. Se va a crear, según suba el precio, va a tender a crear un exceso de oferta. Es decir, aquí ya había un 20% más. Muchísima más producción. Y ahora vamos a esto cuando el precio estaba subiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando el precio está bajando? Pues la industria también se cree los precios bajos. Si tú vas a hacer un proyecto y vas al banco y el cobre está a 5.000 y le vas a pedir un crédito, tú no puedes ir al banco y decir, no, es que yo voy a vender todo a 7.000, toda mi producción a 7.000. No, te van a decir, pero está a 5.000, ¿cómo? Entonces la gente se lo cree, es normal. Los bajos precios generan aversión a la inversión. Entonces todas esas inversiones ya no van adelante. Como un cobre a 4.000, pues todas esas inversiones que eran súper rentables, que ganaban un montón de dinero, todas se paran automáticamente. Nadie va a invertir para hacer una rentabilidad de menos 20%. Pero además, los operadores que están en pérdidas, todos los que hicieron esos proyectos que de repente empiezan a perder dinero, se financian. O sea, nadie quiere quebrar. Como siempre trata de dar una patada para adelante o tratar de salvar la situación como pueda. Entonces se financia con deuda o ampliando capital y sus pérdidas se van haciendo más larga la caída y no depuran la industria. Es decir, es como el boom inmobiliario, pero al revés. Es decir, ¿ahora qué pasa? Ahora bajan mucho los precios, pero la gente sigue produciendo. Sigue produciendo porque si no quiebran. Entonces prefieren perder poco que perder mucho, que es quebrar. Entonces eso lo que hace es alargar el ciclo. Es decir, hay más tiempo donde las empresas pierden dinero. Entonces no se depura la industria. Es decir, por eso las caídas, las subidas, no ocurre, digamos, un macheo entre oferta y demanda inmediato que te da un precio de cruce inmediato, que eso es lo que sería pues, una línea recta, ¿no? Así, este sería el precio en la historia. Eso no ocurre, porque existen este tipo de factores que hacen que cuando sube el precio se dispare todo y cuando baje se dispare todo. Y además las empresas operadoras no ganan dinero, entonces pues se fusionan unas con otras para tratar de reducir costes, mueren los más pequeños, los grandes se hacen más grandes, se globaliza la industria. Al final, claro, van a morir los peores. Bueno, ¿y qué ocurre con los costes cuando varían los precios? Porque aquí hemos visto todo, digamos, toda la curva de precios del cobre, que digamos que serían las ventas que hace la empresa. Tú produces unas toneladas, pues con el precio al que cotiza son tus ventas, pero luego tú necesitas generar un margen, y el margen va a depender de tus costes. Pues aquí ocurren otros efectos también, digamos, pues amortiguadores, ¿no? Que es lo que llaman efecto huevo gallina. O sea, ¿qué fue primero, los costes o el precio? Pues no se sabe, pero lo que está claro es que depende uno de otro. Es decir, con un cobre a 10.000, prácticamente nadie va a producir a 3.000 de costes. Se van a ir todos los costes a 4.000 o 5.000. ¿Y esto por qué? Pues porque hay muchos estudios. Aquí esto por ejemplo, sería la real y la estimada, ¿no? O sea, prácticamente está totalmente acorde. Esto es el coeficiente de relación entre precios y costes. Pues lo mismo. O sea, existe una dependencia total entre costes y precio. ¿Por qué? Bueno, pues aquí ya hay que entrar más en detalle porque depende del tipo de minería, si es a cielo abierto o subterráneo. A cielo abierto, digamos, esto se produce casi inmediatamente porque esa subida de costes está relacionada con el cambio de la moneda y con el precio del petróleo en general, y eso es inmediato. En la minería subterránea, que está más relacionada con costes fijos y con costes de personal, pues ya hay que negociar con sindicatos, hay que hacer nuevos acuerdos, no se produce inmediato, tiene más retardo, ¿no? Factores instantáneos y retardados. Esto al final hay una ecuación que te marca por T menos 1, por T menos 2, según el coste, pero bueno, al final la conclusión es que si yo, por ejemplo, estoy pensando que el cobre se va a ir a 7.000 desde 5.000, no puedo pensar que mi productor que está produciendo a 3.000 va a seguir produciendo a 3.000, porque eso pues, es que no ha pasado nunca. Porque inmediatamente te suben los costes de los proveedores, sube el coste personal, porque la gente se va de unas empresas a otras y cobran más, ya nadie se queda con ese dinero, un montón de razones, ¿no? Podríamos entrar una por una, pero es largo. Pero lo que está claro es que según se mueva el precio del cobre, también se mueven los costes de las minerías. Entonces, esto es importante cuando analizas una empresa minera. Tú dices, llegas a la conclusión de que tiene que tener otro valor o lo que sea, no puedes poner los costes que está teniendo ahora. Tienes que tener en cuenta este efecto.
si tú te mueves poco respecto a lo que está cotizando la cobre, pues no pasa nada, pero si te mueves mucho, pues ya sabes. Bueno, y aquí un poco voy a ir un poco más rápido porque no va a dar tiempo. Estrategias empresariales que aplican las empresas. Pues durante el ciclo alcista, cuando suben los precios, ¿qué hacen? Pues invierten mucho, inician producción de yacimientos con altos costes porque el precio es más alto, compran activos, incrementan los costes fijos, porque no te mueven al margen, amplían capital, porque ya que la acción está tan alta, venden activos, invierten mucho en exploración y eficiencia, emiten deuda o reparten dividendos con lo que han creado. Bueno, pues aquí esto es muy fácil, que para el accionista que crea valor y que destruye valor, pues todo esto destruye valor. Estás a un precio muy alto y estás haciendo todo actividades que corresponden a un precio muy alto o a un precio más alto, pues cuando el precio baje, adiós. Y aquí al revés. Si tú amplías capital cuando la acción está muy alta, para el accionista es bueno, porque un dinero con un coste de capital bajísimo. Si vendes activos, los estás vendiendo mucho más caro de lo que van a valer en el futuro. Si inviertes en exploración, pues estás invirtiendo en el futuro. Y si emites deuda, te la van a dar a una tasa mucho más barata de la que tenías antes, porque el precio está mucho más alto. En los ciclos bajistas, pues ¿qué hacen las empresas? Pues si baja mucho el precio para las inversiones, cambian el mining plan y tratan de optimizarlo a corto plazo, haciendo high grading o bajando el stripping ratio, venden activos, bueno, lo mismo que antes, un montón de actividades. Y aquí hay que analizar lo mismo, ¿no? Pues esto destruye valor. Si yo con el precio muy bajo me pongo a vender lo mejor que tengo de la mina, vaya negocio, ¿no? Trata de hacerlo cuando el precio esté muy alto. Y aquí lo mismo, me pongo a vender activos con el precio muy bajo, pues no, se trata de venderlos cuando el precio está alto. Y esto crea valor. Entonces, bueno, pues aquí miramos ese último ciclo que hemos marcado antes, qué empresas lo han hecho bien y qué empresas lo han hecho mal. Pues no voy a entrar en detalle porque es largo, pero bueno, pues Antofagasta se compró una mina con su propio dinero, Sánchez Copper invirtió en desarrollo orgánico a muy bajo precio, Buenaventura hizo la inversión en Cerro Verde, First Quantum en Cobre Panamá, Barrigold compró activos, Codelco pues tiene un problema de costes que no sabe cómo salir de ahí, Rio Tinto se metió en Oyu Tolgoi cuando en ese momento del bajo ciclo, Oyu Tolgoi es una empresa, lo hemos visto antes, un proyecto de cobre que es caro, es rentable, pero es que Rio Tinto tenía caja neta cuando el cobre estaba a 4.000. Entonces, Rio Tinto se hubiese podido comprar la empresa de cobre y la minera de cobre que hubiera querido pagando menos de la mitad de lo que valía. Y en vez de hacer eso, desarrolló su propio proyecto. Pues si tú eres un accionista de Rio Tinto, pues eso no está bien. Mejor que haga otra cosa, ¿no? Thomson Creek es una empresa que tenía la mina de Mount Milligan, que es una de las mejores de cobre del mundo, que está en Canadá, pero ¿qué le pasó? Pues que tuvo unos overruns del 300%. Entonces, la compró otra ya cuando estaba medio quebrada. Esto es el proyecto, la ejecución del proyecto. Si te falla eso, pues te puedes acabar con eso. Bueno, vamos rápido a ver el futuro de la minería. Porque hablamos antes, hay que hacer un análisis de la oferta y de la demanda. Cómo se utiliza el cobre, qué factores tiene, eso va a ser la demanda, y la oferta, quiénes van a producir. Y luego, cómo se crearía el precio, cómo estimamos ese precio. Pues si hay un exceso de oferta, es decir, se produce mucho más de lo que se necesita, pues el precio te lo fijaría el productor marginal. Es decir, cuando llego a lo que se consume de demanda, el coste de ese productor es el precio. Todos los demás se quedan fuera porque pierden dinero. Y si hay un exceso de demanda, es decir, si hay más demanda de la producción, pues el coste lo fijaría el coste del nuevo entrante. Es decir, cuánto me cuesta hacer un nuevo proyecto, qué precio necesito, pues ese sería el coste. Muy rápido la demanda, pues sobre todo China. China, 50% de la demanda, China se mueve un poco y el cobre pues se mueve el doble. ¿Y aquí para qué se utiliza? Cuando analizas la demanda no tienes que ver solo el análisis general de la demanda, sino también los drivers que la pueden hacer crecer mucho más o bajar mucho más. Y uno pues, es el coche eléctrico. El coche eléctrico es algo que inevitablemente va a llegar, no sabemos cuándo, ni cómo, ni a qué velocidades, pero claro, el coche eléctrico, si se diera el coche eléctrico, pues bueno, están estimando todos los analistas de la cantidad de coches que había para 2020, 2030, pues eso supondría simplemente que el cobre te sube, pues según lo rápido que se hiciera el coche eléctrico, un 4, un 2, un 1% de la demanda. Esto además de lo que ya tenemos, ¿no? Esto también hay que considerar. Los elementos sustitutivos, o sea, hay gente también que ve, no, el cobre se va a ir a 10.000, a 15.000, porque hacer un proyecto nuevo me sale 20.000, y necesito 20.000, si no, no gano TIR y tal. Bueno, pues, todo tiene un límite, o sea, pues, llega el aluminio y es mucho más barato y es peor y es un rollo porque no se puede doblar para los cables y un montón de cosas,
pero ya, oye, ya te va ganando, ya te va ganando aquí toda la alta tensión es aluminio, ya te va ganando algunas cosas ya hay un proyecto en Suiza de una central que ya tiene 2 cables de cobre y uno de aluminio, es decir, claro, si el cobre se va a 10.000 y el aluminio se quedan 2.000, pues, nadie te lo va a comprar a 2.000, van a tratar de conjugarlo con el aluminio. Entonces esto no, por mucho que a ti te dé, que el cobre puede valer 10.000, luego tienes que tener en cuenta estas cosas. El ser humano tampoco es idiota, ¿no? O sea, o va a pagar el doble por algo que puede pagar mucho más barato. Estos los grandes productores, pues Freeport McMoRan, la americana, Codelco, que es la empresa nacional chilena, bueno, están un poco los grandes productores y los países donde se produce. Esto también hay que considerar. La curva de costes, de que hablábamos antes, este sería el productor marginal. Cuando se consume, hasta el precio, ¿no? Todos estos pierden dinero. Entonces estos les cuesta producir más del precio. Y todos estos, esto sería cada mina, ¿no? Pues esta mina produce tantos millones de toneladas a este coste, a este coste, a este coste, y al final te hacen la curva de costes. Y esto si lo aplicamos a empresas. Si cada empresa se pone su media de sus minas, pues llegas a esta curva. Parecida, pero por empresa. Entonces pasa lo mismo. ¿A dónde van los costes? Cuando vemos la oferta, la demanda, pues esto es escondida, que es la mina de cobre más grande del mundo. Produce 1 millón de toneladas al año, que es el 5% de la producción mundial. Escondida, comenzó minando cobre al 3%, a día de hoy lo está minando al 1,3%, y las reservas que le quedan son al 0,7%. Si encima te tienes que ir más abajo y la roca es más dura, pues ya está, ya todo el mundo se da cuenta que los costes de escondida van para arriba. Entonces, cuando hagamos el oferta-demanda y tal, pues hay que tener en cuenta que estos señores que producían a $3.000 tonelada, en unos años van a empezar a producir a 4.000. Entonces el precio va a estar más alto. Entonces este análisis se puede hacer para toda la industria y para todas las minas, para estimar hacia dónde van los costes. Esto hay que tener una idea, saberlo exacto es imposible, pero hay que saber hacia dónde va la minería en esa comunidad. ¿Y qué pasa aquí? Pues los grades del cobre, pues en 1990 se estaban minando a 1,6%, ahora están de media a 1,15%, pero es que... Y esto es la relación entre costes y grades. Luego aquí entran otros detalles, pero también si queremos simplificar, ¿qué es lo más, digamos, cuál van a ser mis costes? Porque hay un montón de estudios que te dicen que la relación entre el coste y el grade es prácticamente el 99%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si me bajan los grades, me van a subir los costes. Sabemos que la minería del cobre muy probablemente suba los costes en los últimos años. ¿Dónde están las reservas en el mundo? Pues Chile, Perú, Australia. Bueno, pues esto también ¿no? es interesante saberlo, por igual que si antes decíamos que si China tose por la demanda, pues se me va el precio a donde se vaya, pues si Chile tose con la producción, lo mismo, se me mueve el precio. Entonces hay que saber qué países controlan la producción y cómo son de estables y qué hacen, ¿no? Eso también hay que tenerlo analizado. Y bueno, y finalmente esto ya se estudiaba aquí en la universidad, ¿no? Lo que es la ley de Lasky, volviendo al tema del cobre a 10.000 o el cobre a 2.000, ¿no? Hacemos lo mismo, no, pues es que yo hago todos mis números y me da que el cobre vale 10.000, porque tal, bueno, pues, porque se van a agotar las reservas y tal. Bueno, eso ya no es así tampoco, porque si el cobre vale 10.000, pues entonces el cut-off grade me baja y me suben las reservas, entonces vuelve a amortiguarse, es decir, tampoco uno puede pensar que porque vaya a haber exceso de demanda, bajada de oferta y subida de precios, pues eso se va a disparar sosteniblemente hasta, de hecho cuando llegó a 10.000, si lo vimos antes, llegó a 10.000 y se volvió para abajo. Y ya hay un montón de gente que produce y un montón de gente que gana dinero, entonces vuelve a haber sobreoferta, entonces vuelve a bajar el precio. Entonces esto es un poco explicado con las curvas y tal, pues teóricamente lo que pasa. Bueno, ¿cómo medimos un proyecto? O sea, ahora se va a hacer un proyecto de cobre, hay un montón de proyectos en el mundo y yo quiero saber cuáles son buenos y cuáles son malos. Bueno, pues se mide un rango que se llama los dólares por kilotonelada año de producción, ¿no? Y aquí vemos los rangos de la industria, ¿no? Pues si es una expansión a 9.900, 11.700, Southern Copper, que es la empresa de las más baratas, invierten a 10.000, un proyecto medio sería 17.000, esto ya son difíciles, 20.000, esto sería un greenfield, o sea, pues una ampliación de una mina o algo, 12.000. Entonces sabemos que estamos en rango entre 10.000 y 15.000 dólares por tonelada. Y si volvemos a poner la transparencia que habíamos visto antes, de las empresas que habían invertido, todo esto está muy bien, pero ahora, ¿cuáles son las buenas? ¿No? Entonces, el dato está muy bien, porque hay buenas cosas. Pues hombre, Cobre Panamá no parece que haya invertido muy barato. Oyu Tolgoi tampoco mucho. Antofagasta está en la media, esto está en la media, esto es un poco más caro. Esta parece muy buena inversión, estos parece que son bastante listos, ¿no? El Grupo México. Freeport, pues bueno, en la media más o menos, y estos pues también parece bastante listo, ¿no? Pues
pues hay que ver, yo dónde quiero estar, si yo voy a invertir, pues yo me quiero estar aquí, ya he metido la pata y no, están un poco los que son más oportunistas y saben lo que hacen. Y aquí pues vemos lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los que invierten más barato? Pues aquí se ven los precios de los proyectos en dólares por tonelada. Entonces hay que tener en cuenta que pues, 18.000 sería una media, pues el que invierte por 18.000 pues está ganando mucho dinero, está haciendo bien. Y el que invierte por encima de 18.000 pues algo está fallando, algo habría que estudiarlo mejor, ¿no? Pero es que además de todo esto, lo que pasa es que los países donde hay cobre para el futuro pues son países que cada vez tienen más riesgo, ¿no? O sea, digamos ya Chile no va a crecer en producción significativamente, va a descender, Perú sí va a crecer, pero bueno, los que van a crecer pues, fundamentalmente son Congo y Zambia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a invertir en Congo, en Zambia, pues ya no quiero ganar un 10%, quiero ganar un 15 o un 20%, porque meto un factor de riesgo importante. Entonces eso me va a hacer todavía que el precio del cobre suba más, porque ya la gente no te va a pedir un 10%, van a pedir un 15%. Eso también es importante saberlo, es decir, los futuros proyectos dónde están, porque según dónde estén, eso va a ser más alto, ¿no? Pero si yo tengo una mina en Estados Unidos o en Perú o en Chile que se va a aprovechar de esto, estando en un sitio seguro, pues es una buena inversión, porque me voy a aprovechar de que los demás necesitan mucha rentabilidad, el precio va a subir, pero la mía es más segura. Entonces esto es algo que siempre hay que tener en cuenta en los cálculos también. Esto es un ejemplo, o sea, cuadros de estos hay infinitos de analistas, con diferentes estimaciones y todo, pero bueno, es para ver cómo es un cuadro de oferta-demanda simplemente. Pues está la producción de cobre, lo que se produce por año, por mina, el cobre refinado, y luego quién lo consume, y lo que va a crecer la consumo, y luego el déficit o el surplus que va a haber por año. Entonces con esto pues más o menos dices, oye, aquí pues va a haber un surplus, según este analista, este es un cuadro de Barclays, pues te dice que prácticamente en 2020 pues empezaría a haber escasez, entonces seguramente este hombre estime los precios más o menos aquí, que vayan subiendo, así. Bueno, luego ellos hacen su estimación de precios, ¿no? Aquí está, pues te dice 4.000, 4.800, 5.000, 6.000, bueno, pues claro, en función de que va disminuyendo el surplus, pues hay otros que te ponen déficit aquí, te ponen este precio mucho más alto y tal, ¿no? Eso también es importante, ahí hay infinidad de estimaciones y tú tienes que tener la tuya propia más o menos estimada. Bueno, pues ahora ya ejemplos concretos, pues ya sabemos todo esto, sabemos de geología, de minería, de trade financing, sabemos los conceptos financieros, sabemos lo que es un ciclo económico, un precio sostenible y que no, y hemos analizado en detalle la commodity, la que sea. Esto que hemos hablado del cobre se hace para el hierro, para el níquel, para todo. Son trabajos muy largos, que llevan mucho tiempo, que hay que estudiárselos mucho y que hay que trabajarlos mucho para llegar. Esto es un resumen, pero esto nos ha llevado más de 2 o 3 meses de trabajo para llegar a una conclusión, ¿no? ¿Y cómo vamos a invertir? Nosotros en Alvalor invertimos value. Lo que hacemos es invertimos algo que pensamos que a largo plazo va a valer mucho más por distintos motivos. Es decir, no nos importa si da dividendo, no queremos ganar dinero hoy, perderlo mañana y jugar con eso, ni tampoco nos preocupa si la empresa va a crecer mucho, ¿no? Eso, pero hay otras empresas que invierten de otra manera, ¿no? Entonces, tú tienes que saber qué es lo que quieres cuando vas a invertir, qué esperas, ¿no? Entonces, pues un ejemplo que se puso en la conferencia del año pasado fue Antofagasta. Antofagasta, ¿qué ha hecho? Sí. Pues en el 2016 subió un 44% y desde enero de 2016 ha subido un 150%. Este es el precio de la acción, ¿no? Pues ahí en Alvalor empezamos a comprar por aquí, hicimos aquí más compras y luego aquí ya habíamos vendido todo. O sea, tú al final no le sacas el 150, vas comprando y vas vendiendo, pero vamos, Antofagasta, pues de precio medio lo debimos comprar a 400 y algo y lo vendimos a 800, pues casi un 100%. Pero la compramos en el momento bajo del ciclo, una empresa buena que tenía bajos costes, que estaba bien gestionada, que no tenía deuda, pues aquí lo vamos a ver, ¿no? Una empresa con bajo costo, estaba por debajo de la tabla de costos, o sea, no perdía dinero por mucho que bajase el cobre, no tenía deuda, es decir, podía estar así toda la vida, no nos iba a pasar nada. Compró una mina a un vendedor forzado y el precio del cobre había caído un 50% y sin deuda. Parecía una buena oportunidad. Y además, ¿qué pasaba? Bueno, pues que la acción es mínimo. Y además, ¿qué pasaba? El cobre en mínimos de 30 años. Y además, los márgenes desde el año 1845, pues en mínimos en la industria del cobre. Y además, lo que hablábamos antes, el 20% de la industria del cobre perdiendo dinero. Eso parecía que era insostenible. Nosotros no sabíamos si iba a subir en 2016, 17 o 18. No sabíamos ni realmente nos interesa, porque es un juego que es imposible de predecir. Pero lo que sí sabíamos es que la situación era insostenible, indefinible. Y esa fue la inversión.
Sabíamos que eso se tenía que corregir en algún momento. Se corrigió muy rápido, se corrigió en un año, pero se podía haber corregido en 3 o 4. Entonces, pues bueno, 20% de la producción mundial día de enero. Es decir, la inversión generaría un roce del 1, inferior al 1%. Es decir, a esos precios del cobre, cualquiera que digamos, que quisiese hacer una mina de cobre, poner en función un proyecto de una mina de cobre, con ese dinero ganaría un 1%. La destrucción de ofertas total. Un poco más. Y ahora un último ejemplo, pues Grupo México, que es el que se presentó este año en la conferencia de inversores. Grupo México ya es distinto, ya el cobre se ha ido a 5.000 y pico, ya empezaba a estar hemos vendidos, pues van a mucha rentabilidad, ya no es tan fácil encontrar empresas buenas de cobre, que realmente, si tú haces tus cálculos, tampoco te da que el cobre vale 10.000, entonces, pero encontramos Grupo México, porque Southern Copper es digamos, la low cost producer mundial de cobre y pertenece a un holding que es Grupo México. Entonces, se puede invertir a través de Grupo México de una forma más barata. Esto ya es un poco rebuscado, ¿no? Pero bueno, es cierto. ¿Y qué pasa? Pues Southern Copper tiene unos costes de $2.000 tonelada. Entonces estamos cubiertos. Southern Copper es que podríamos decir prácticamente que es el último que va a caer de la industria. Entonces está muy seguro. Y además, ¿qué pasa? Southern Copper cotiza. Entonces todo el mundo lo sabe, o sea, la gente no es tonta. Entonces sabe que esta empresa es muy buena. Entonces esta empresa en bolsa está cara. Si la comparas con otras de bolsa, pues no parece una gran oportunidad. Entonces nosotros no los compramos a otro compra. Compramos Grupo México, que es el holding que la contiene, que no refleja ese valor. Y aquí está la curva de costes, pues, ¿dónde está Southern Copper? Pues menos de $1 por libra. Estamos hablando de menos de $2.200 por tonelada. Y además, encima, la que más reservas tiene del mundo. Es decir, que ya me olvido. Ya el valor al que tengo que hacer en el present value de años y tal, me da lo mismo. Es tan alto que ya es todo valor residual. Entonces, cuando hacemos esa valoración también, pues nos pasaba un poco lo mismo. Si Southern Copper cuánto cotiza, Grupo México tiene el 89% de la empresa. Además, Grupo México tiene unos activos ferroviarios y infraestructuras y proyectos. Y bueno, pues todo eso se suma. Al final, pues dices, bueno, pues es que solo por esto me da que la empresa tiene un upside del 46%, y si además le pongo lo que yo pienso del cobre, los análisis que he hecho oferta y demanda, pues me da un 80%, me da 110%. Bueno, pues esto es un poco lo que es la inversión en valor, ¿no? Dices, bueno, pues es que la acción está a 60. Imagínate que me estoy equivocando aquí, pues no me importa, tengo el 88, o sea, tengo un margen de seguridad muy alto. Por eso me digo positivo. Y bueno, aquí hemos tratado de terminar para cumplir el tiempo, y ahora, si hay alguien que esto le ha interesado mucho y le ha gustado de verdad, la mayoría imagino que no, aunque de verdad le haya interesado y le guste, pues mira, aquí se puede ver primero la parte más fácil, que es verse películas, ¿no? Que es The Big Short, que es la película que trata sobre la deuda de los derivados financieros de las hipotecas en Estados Unidos, que aquí lo importante es cómo una persona vio que lo que estaba pasando con los tipos de intereses no era sostenible, ¿no? Y cómo invirtió en eso, pensar que eso no era sostenible, y bueno, ganó un montón de dinero, ¿no? Y cómo la industria y cómo a veces ocurren cosas que son extremadamente exageradas y que no son sostenibles y se dan vuelta. Esos son los ciclos económicos al final. Esta es la película que ahora saca hace poco, que realmente, yo la he visto la película y realmente es malísima, entonces si quien quiera ver que la vea, pero esta película, hay un libro sobre esta historia de MIEX, que fue una empresa minera de oro canadiense, que fue famosa por un timo enorme que ocurrió en los mercados. Entonces el libro está muy bien y te lo explica todo muy bien, y además te da todos los nombres, todo esto es falso, son nombres inventados, la empresa, todo. Bueno, si te has leído el libro, ves la película y te asustas, ¿no? Pero está muy interesante porque tiene que ver con una empresa de exploración, cómo se invirtió mal y las consecuencias que tuvo. Entonces por eso es tratar de invertir porque conoces cosas o porque tal, sin hacer un estudio profundo de las cosas, pues puede llevar a esto, ¿no? A perder todo. Estos son libros de Value Investing, de Lynch y de Benjamin Graham, de Wall Street, también estos un poco los libros básicos que habría que leerse para saber cómo invertir analizando de esta forma, ¿no? Y finalmente, pues si queremos entender bien los ciclos económicos, porque esos precios suben y bajan tanto, en vez de ser algo racional así, pues está este libro, que es Examining the Interest de Precio, que explica toda lo que fue la depresión del 29 en Estados Unidos, y luego está este, pues, bueno, pues de 800 páginas, yo me lo he leído, pero explica todo tipo de detalle y todo, pero yo casi lo dejaría para el final, ¿no? Al que ya le haya gustado todo, pues ya se lo, porque si no, no va a llegar. Bueno, ya si queréis preguntar algo, pues